Buenos días. Hoy voy a hablarles sobre un aspecto central en la vida de toda organización, la cultura organizacional y el proceso de socialización. Estos conceptos son fundamentales porque determinan cómo se comportan las personas dentro de una empresa, cómo se comunican, cómo se enfrentan los desafíos y cómo se adaptan. Entender la cultura es comprender el ADN de una organización y el proceso de socialización es el camino para el cual las nuevas personas adoptan y refuerzan esa cultura. A lo largo de esta exposición vamos a revisar temas como los niveles, tipos, cómo se transmite, cómo se transforma y qué impacto tiene en el éxito o fracaso de una organización. Gracias. ¿Qué es la cultura organizacional? Es un conjunto de valores, creencias, normas, prácticas y comportamientos que comparten las personas dentro de una organización. Es como la personalidad de la empresa. Influye en cómo se trabaja, cómo se toman las decisiones, cómo se resuelven los conflictos y qué se considera correcto o importante. Un ejemplo es Google. Su cultura promueve la creatividad, la libertad de pensamiento y la colaboración. Gracias a esta cultura, los empleados tienen espacios abiertos, horarios flexibles y se fomenta la innovación constante. En cambio, en el caso de Toyota, su cultura está basada en la mejora continua o Kaizen y en el respeto por las personas. Eso se traduce en procesos estandarizados y en una obsesión por la calidad. En cambio, por otro lado, Apple es una empresa que valora el diseño, la excelencia y la innovación. Esta cultura está enfocada en la perfección del producto y en romper esquemas, lo que se refleja en sus lanzamientos, su forma de liderazgo. Estos ejemplos nos ayudan a entender que la cultura no es solo un concepto abstracto, sino es algo que se vive y se siente día a día en las organizaciones. Los niveles de la cultura organizacional. El investigador Edgar Schein plantea que la cultura tiene tres niveles que nos ayudan a entender su profundidad y cómo se manifiesta. El primer nivel son los artefactos. Son elementos visibles como el mobiliario, los uniformes, el lenguaje, los rituales y todo lo que podamos observar. Por ejemplo, si entramos a las oficinas de un startup tecnológico, vemos sofás, cafeteras, espacios colaborativos, estamos viendo artefactos que reflejan una cultura abierta y creativa. En cambio, en el segundo nivel tenemos los valores declarados. Aquí se encuentran los principios que la organización dice que guían su cultura, su misión, visión, ética, responsabilidad social. Un ejemplo sería que en una empresa que declara como valor el respeto a la diversidad, debe mostrarlo en sus políticas y en sus acciones internas. En cambio, en el tercer nivel es el más profundo, ya que son los supuestos básicos inconsistentes, los cuales son las creencias arraigadas que no se cuestionan. Un ejemplo sería que el cliente siempre tiene la razón, que el trabajo en equipo es esencial o que los errores deben corregirse rápido. Cuando más profundo es un nivel, más difícil es de cambiar. Por eso transformar una cultura implica trabajar desde lo más visible hasta lo más interno. Los tipos de cultura organizacional. Según Cameron King existen cuatro principales culturas, entre las cuales tenemos la primera, cultura de clan, que se basa en la colaboración y el sentido de familia. Estas relaciones suelen ser cercanas y se valora el trabajo en equipo y el liderazgo. Un ejemplo serían las ONG o las empresas pequeñas, que son que mantienen estructuras horizontales. La segunda empresa es la cultura jerárquica, que se basa en reglas, procedimientos y control, donde la eficiencia y la estabilidad es prioridad. Un ejemplo serían las instituciones como bancos gubernamentales, donde es clave mantener el orden y la seguridad. El tercer tipo es la cultura de mercado, la cual está orientada a los resultados, la competencia y el logro de metas. El liderazgo aquí es fuerte y exigente, ya que y esto es frecuente en empresas de venta, publicidad o telecomunicaciones, donde lo importante es ganar cuota de mercado. Y finalmente, la cultura autocrática. Se caracteriza por su dinamismo, creatividad e innovación. El riesgo es parte del día a día y se valora pensar fuera de lo convencional. Un ejemplo serían las empresas como Tesla o Amazon que promueven este tipo de cultura. Aquí es importante entender que no hay una cultura mejor que otra, sino todo depende del contexto y el entorno competitivo y de los objetivos de la organización. El proceso de socialización en las organizaciones
parte de cómo se transmite la cultura a las nuevas personas. Esto se da a través de un proceso llamado socialización organizacional. Esto permite que los nuevos integrantes conozcan y adopten la cultura de la organización, adaptándose a su forma de ser. Esta socialización se da en tres etapas. La primera fase es anticipatoria, ya que ocurre antes de entrar a la empresa. Aquí las personas crean expectativas basadas en entrevistas, reputaciones de la organización o lo que pueden ver en redes sociales. Un ejemplo sería si alguien postula a Google, espera un ambiente creativo y flexible. En cambio, la segunda es el encuentro, en donde las personas conocen la cultura real. Aquí pueden surgir choques si la expectativa y la realidad no coinciden. Por eso es importante una inducción clara, mentores y una formación inicial. Y la tercera etapa es el cambio de la adquisición, cuando el empleado adopta y se integra a la cultura, alineando su comportamiento con los valores de la organización. Los elementos que facilitan la socialización son la formación y capacitación, el acompañamiento de líderes o compañeros, la comunicación clara del propósito y las normas, además de recompensas o sanciones según el comportamiento. Un dato curioso aquí es que en Sapos, una empresa, cuando un empleado no se siente identificado con la cultura, la empresa le ofrece dinero para que renuncie. Prefieren perder el talento antes que debilitar su cultura. Estos elementos son necesarios para facilitar la adaptación, reduce el estrés y mejora el comportamiento. La relación entre la cultura y el proceso de socialización es fundamental, ya que por un lado la cultura determina cómo se socializa, qué se comunica, qué se permite y qué se espera. Un ejemplo sería en una cultura jerárquica. La socialización será más formal y basada en manuales. En cambio, en una cultura clan será más relacional, con compañeros que actúen como guías. Por otro lado, tenemos la socialización que mantiene, refuerza o incluso transforma la cultura. Si el proceso es sólido y coherente, la cultura se fortalece, pero si es débil o contradictorio, la cultura pierde credibilidad. Además, como lo explica Quiros y González, además de otros autores, en los contextos de cambio organizacional, la socialización puede ser la herramienta más poderosa para renovar la cultura obsoleta. Un ejemplo sería cuando una empresa tradicional quiere volverse más innovadora, debe cambiar cómo recibe, forma y guía a sus nuevos empleados. Por tanto, cultura y organización no son elementos separados, sino que están completamente interconectados y se van retroalimentando. Un ejemplo sería Google. Google posee una cultura centrada en innovación, la creatividad y el bienestar del empleado. Esta cultura se basa en la libertad, la horizontalidad en la toma de decisiones y la generación constante de nuevas ideas. Su lema interno es Don't Be Evil. Refleja el compromiso con la ética y el impacto positivo. Además de que sus niveles de cultura son los artefactos son las oficinas con diseño abierto, espacios creativos, comedores gratuitos, horarios flexibles, zonas de descanso, salas de juego, lo cual que refleja una cultura de apertura, confianza y creatividad. En cambio, los valores declarados son la innovación constante, una libertad para proponer ideas, colaboración y mejorar el mundo a través de la tecnología. Y los supuestos básicos son las creencias que la innovación nace de la colaboración, la confianza en los empleados, que dan lo mejor cuando se sienten cómodos y libres. En cambio, en el tipo de cultura, esta se clasifica en la cultura autocrática, ya que se caracteriza por alto dinamismo, tolerancia al error como parte del proceso creativo, estímulo a la toma de riesgos, enfoque en un futuro y en la invención. Esto refleja cómo Gmail, Android o Google Maps nacieron como ideas internas. En cambio, su proceso de socialización parte en la fase anticipatoria. Desde que ingresan, Google, el futuro empleador de Google tiene una fuerte expectativa por imagen innovadora y abierta. Además que en la fase de encuentro, los nuclears reciben una inducción completa que abarca no solo aspectos técnicos, sino también culturales. Además que en la fase de cambio y adquisición se les asigna un mentor denominado Googler Buddy. Se los incluyen en equipos diversos y se los motiva a aportar ideas desde el principio. Además de que Google siempre mantiene eventos, charlas internas y programas que permiten retroalimentación constante. En cambio, la relación entre la cultura y la socialización de Google
permite que la empresa seleccione perfiles que ya encajen con sus valores, tienen un reclutamiento cultural, además de que la inducción inicial enfatiza más la cultura de los procedimientos y la gestión del talento prioriza la autonomía, la participación y la creatividad. Todo este sistema de recursos humanos está alineado para mantener la cultura viva. En resumen, la cultura organizacional es la base que define la identidad y el funcionamiento de una empresa. Comprender sus niveles, sus tipos y cómo se transmite mediante la socialización nos permite fortalecer organizaciones más coherentes, productivas y humanas. La cultura se ve reflejada en acciones concretas y a través de socialización se preserva o transforma con el tiempo. Una buena cultura no se impone, se vive y empieza desde el primer día que alguien entra por la puerta. Muchas gracias.